¡Chavales! Estoy bien ronco, bien desvelado y bien highball, pero eso no impedirá que resuma el episodio 4 de la temporada 3 de What If, la cual en el episodio anterior trató sobre Hydra aliándose con la Unión Soviética para descongelar al soldado del invierno, y esto con el motivo tanto de robar el suero del supersoldado de Howard Stark como de asesinarlo para no dejar testigos, misión la cual provocó la envidia del Alexei Shostakov, también conocido como Red Guardian, ya que como concha es posible que recluten a un americano para hacer la cara de la madre Rusia, así que ambos supersoldados se dieron hasta para llevar, pero no contaban con que su pelea los haría darse cuenta de que no son más que marionetas para sus organizaciones terroristas, así que después de hacerse grandes amiguis, Bucky hizo el gran acto heroico de dejarse atrapar por Hydra para fingir que Red Guardian murió en combate y que de esa manera el panzón pudiera tener la vida pacífica que siempre soñó. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Mac. Pero ahora sí, en cuanto al episodio 4, de los creadores de ¿qué pasaría si Spider-Man fuera mordido por un puerco radiactivo en vez de por una araña? ¿Qué pasaría si Daredevil fuera sordomudo en vez de ciego? ¿Y qué pasaría si los Cuatro Fantásticos fueran 5 miembros en vez de 4? Llega ¿qué pasaría si Howard el Pato se casara? El cual empieza mostrándonos que los tórtolos vistos en el episodio de Party Tour de la temporada 1, Howard el Pato y Darcy Lewis, o sea la mejor amiga candente de la astrofísica Jane Foster, despeinaron a la cotorra así como mi prima y yo después de la cena navideña, pero lo curioso es que después de 9 meses de embarazo la minita no dio a luz a un bebé humano, sino a un huevo cual si fuera una gallina que eclosionará pronto. Eso es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Así que el vigilante Uatu nos cuenta a modo de flashback que después de que Howard y Darcy se casaron en la fiesta intergaláctica del Tortas, la mayoría de los invitados extraterrestres ya no regresaron a sus respectivos planetas, sino se quedaron a vivir en la Tierra, donde adaptaron trabajos similares a los que ya tenían en el pasado, como es el caso de Topaz, la guardaespaldas de Grandmaster visto en Thor Ragnarok, quien visita a nuestros protas en su apartamento para regalarles 2 boletos todo pagado para un crucero intergaláctico, euforia la cual provoca que su vecina Sweetlet le grite que por favor ya se calle en el hocico, por lo que si nos vamos a los cómics, esta es una referencia a Beverly Sweetsler, o sea una supermodelo bien ricolina que conoció a Howard el Pato en prisión, donde se enamoraron, se dieron sus besos e hicieron una dupla terrorista a lo marido y mujer, por lo que en este episodio Darcy vendría tomando el lugar de Beverly, así que ya una vez trepados en el crucero intergaláctico, Darcy ve que el folleto incluye atracciones interesantes como salto de un acantilado en Vormir, o sea que a diferencia de Tierra 616 donde Vormir era un planeta prácticamente oculto del resto del mundo, en esta ramificación cualquier pareja que se ame podría obtener la gema del alma por accidente. No. Wait. Luego otra de las atracciones es un paseo en bote en los canales de lava de Muspelheim, o sea el planeta de fuego del demonio Surtur, y por último son interrumpidos por un rayo tractor que los lleva a la cubierta del crucero, desde donde son observados por el vigilante Uatu listo para robarles su huevo, mientras que Grandmaster por su parte sospechosamente les ofrece todo un paquete paternal, el cual incluye androides, niñeras y una cuna para que puedan dejar al bodoque mientras ellos se divierten. El problema es que mientras acudían a una cena súper elegante, se dan cuenta que el platillo principal es nada más y nada menos que su hijo, quien estaba a punto de convertirse en huevo ranchero a manos del Chief Meek, o sea el mejor amigo de Korg, pero en eso, ¡pum! El festín es interrumpido por Yondu para robar al escuincle, así que nuestros protas rápidamente roban una cápsula salvavidas para ir en rescate de su bendición. Stark, necesitamos un plan de ataque. Yo tengo un plan. Atacar. Pero como Darcy sabe que esta es una misión muy complicada para un pato pedorro y una simple humana, tiene la brillante idea de pedir la ayuda de Nick Fury, quien les confiesa que la razón por la que este mocoso es tan especial es porque nació exactamente el día de la convergencia vista en Thor 2, un mundo oscuro, o sea el evento cósmico que solo sucede cada 5000 años donde los 9 reinos del árbol Yggdrasil se alinean. La buena noticia es que S.H.I.E.L.D. logró dar con la ubicación de Yondu aproximándose al planeta Nowhere, lo cual quiere decir que el pitufo planea vender el huevo al mismísimo coleccionista. Cuando de repente, ¡pum! Al llegar resulta que el coleccionista fue aprisionado por el maestro de las artes místicas Caecilius visto en Doctor Strange 1, y esto debido a que su amo Dormammu también tiene ganas de aventarse unos huevos benedictinos. Ñom. ¿En serio? ¿Eso es en lo que estás pensando ahora? Así que Howard y Darcy se escabullen detrás de Caecilius y llegan hasta un ritual friki llamado Enlace, el cual consiste en Dormammu encarnar en el huevo para tener un nuevo cuerpo. La buena noticia es que Fury y sus agentes llegan justo a tiempo para detenerlo, pero la mala es que también quieren apoderarse del huevo, ya que consideran que estará más seguro en manos de S.H.I.E.L.D. que en manos de sus propios padres, por lo cual Caecilius rápidamente los introduce en la dimensión espejo donde se arma la gorda mamey, pero nuestros protas resultan más habilidosos ya que logran recuperar a
su repollo y escapar, quienes piden refugio al gigante de hielo Loki en su planeta Jotunheim. Por más que el loquillo sí quiere ayudarlo, su hogar se convierte en toda una zona de guerra, ya que su padre Luffy también está ansioso por unos huevos a la diabla. Mismo caso con el dios olímpico Zeus visto en Love and Thunder, también los elfos oscuros liderados por Malekith y también la orden oscura de Thanos. Zona de guerra la cual termina convirtiéndose en un partido de fútbol americano navideño, con grandes lanzamientos por aquí, grandes lanzamientos por allá y grandes touchdowns por allá, el cual termina con nuestros protas llegando a la conclusión de que jamás podrán derrotar a seres tan inconmensurables, así que emotivamente recuerdan el día que se conocieron y se despiden de su hijo mientras la horda de ladrones se dirigen hacia ellos. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Pero en eso, ¡achis, achis, los mariachis! El huevo empieza a flotar y destellar luz cual si fuera sagrado, el cual ataca con rayos a todos los ladrones para impedir que le hagan daño a sus papis, y una vez que logran poner sus asquerosas manos encima de él, este por fin eclosiona lanzando el rayo final con el que asesina a todos y cada uno de los ladrones, por lo que ya una vez con todos estos desgraciados más muertos que los fans del Snyderverse después de haber visto que el tráiler de Superman ya llegó a 44 millones de reproducciones en tan solo 6 días, nace de él un mitad humano mitad pato con una pluma en la cabeza, el cual gracias al audio descriptivo sabemos que es mujer, o en todo caso hembra porque repito que es mitad emplumada, momento en el cual Fury se acerca a ellos pero esta vez no para robar el huevo, sino para decirles que pueden estar tranquilos ya que no hay mejor amor y protección para un hijo que la de sus padres, por lo cual Shield dejará que ellos se hagan cargo del escuincle, mientras que Loki por su parte para compensar los malos actos de su papá, les ofrece una estancia toda pagada en su nuevo resort con temática de hielo. ¡Su salvador está aquí! ¿Me extrañaron? Pero si creen que ahí acabaron los detalles interesantes, al Howard y Darcy poner a su bebé en la cuna, estos deciden llamarla nada más y nada menos que Birdie, personaje el cual ya está confirmado que será totalmente original del UCM, o sea que no existe en los cómics exactamente igual que como hicieron con Kaori en la segunda temporada, a quien ya vimos en los trailers como toda una adulta manifestando alas para volar cual Falcon y explosiones de energía desde sus ojos cual el eterno Icaris, y quien se aliará con la nueva alineación de los Guardianes del Multiverso en los 2 episodios finales, o sea Capitán Carter, Kaori e incluso la mutante Tormenta para ir en rescate del vigilante Uatu, ya que tras haber roto la regla más importante de su especie, o sea la de no intervenir, si nos basamos en los cómics será castigado y llevado ante su papá Icor para responder por sus actos, por lo que este podría ser el fin del calvo de Uatu. Podría ser el fin del Hombre Araña. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a este capítulo del 1 al 10, también qué te trajo de regalo el puerco de Santa Claus, y recuerden que si se hacen miembros del canal, podrán ver casi todos mis videos horas antes o incluso días antes que todos los demás, también comentar con emojis exclusivos que iré cambiando cada mes, y también subir entre todos estos rangos mientras más tiempo lleven siendo miembros. Y saludos para Roberto Flores, Axel Ramsés, Ángel Rebelde, Felipe Ampudia, Maro Anza, Jorgevis, Jesús Enrique que dice: Loki es lo mejor que ha hecho el UCM en cuanto a series. Jugamos a ser Dios. Somos dioses. Y Josbel que dice: Killer, siempre que te veo me pones como el martillo de Thor. A mí me gusta la grandota. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos a la próxima.